Las guerras suelen guardar historias que dejan una huella en la sociedad, pero por sobre todo en los protagonistas de la misma. Durante la Guerra de Malvinas tuvieron lugar algunos sucesos sombríos que sorprendentemente no han tomado una gran popularidad a lo largo de los años, pero que marcaron a fuego a los combatientes argentinos. Aquellos que sobrevivieron no podrán quitárselo jamás de sus pensamientos. Estamos hablando de los crímenes de guerra efectuados por las fuerzas británicas, que optaron por violar las leyes y costumbres de la guerra con el fin de humillar a sus oponentes. Estos delitos fueron ejecutados con métodos como disparar a quemarropa o cortar partes del cuerpo de los damnificados para atesorar como recuerdo. Sin embargo, en la actualidad el tema no ha quedado impune y los veteranos de guerra argentinos trabajan arduamente para que se efectúen las correspondientes condenas. Entonces, ¿cómo fueron los sangrientos crímenes de guerra cometidos por los británicos? ¿Qué ha hecho la justicia con los agresores británicos? Si quieres enterarte de lo sucedido en este cruel episodio de la Guerra de Malvinas, quédate frente a tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos uno por uno los detalles. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Como todos sabemos, en las guerras suelen morir miles de personas, tanto civiles como miembros de las fuerzas que se enfrentan. De todas formas, las contiendas disponen de reglas que deben ser cumplidas, manteniendo los límites aceptables para la conducta bélica. Como toda ley, es normal que se incumpla y no se proceda correctamente. Una de las violaciones a estas protecciones establecidas son los crímenes de guerra, que condenan a quien maltrate a prisioneros enemigos y miembros de la población. O incluso también repudia a quien ejecute un genocidio. Una vez enunciada esta explicación, es que podemos empezar a hablar de estos capítulos oscuros que ha dejado la Guerra de Malvinas de 1982. En el año 2013, el CECIM, cuyas siglas corresponden al Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, realizó una denuncia judicial en la que acusaba a los británicos de haber sobrepasado las leyes morales que acompañan a las contiendas. A su vez, en la década del 90, 2 libros escritos por veteranos ingleses se encargaron de informar al mundo sobre las calamidades ocurridas en dicha guerra. Estamos hablando de Viaje al Infierno, de Vincent Bramley, y Green Eyed Boys, escrito por Adrian Weill y Christian Jennings. Los hechos narrados tuvieron lugar en las noches del 11 y 12 de junio, 2 días antes de la rendición de Argentina, en donde ambos ejércitos se vieron las caras en la batalla del Monte Longdon. Una de las estremecedoras historias es la de José Carrizo, quien sobrevivió milagrosamente para contar su trágica experiencia. El excombatiente descubrió una patrulla británica y rápidamente se dirigió a anunciarlo a sus superiores. En ese trayecto, mientras corría con máxima urgencia, su corazón comenzó a latir cada vez con más fuerza, ya que notó que 2 vehículos enemigos se acercaban en su dirección. A pesar de ello, el soldado no perdió tiempo y logró ocultarse en una bajada del monte. Cuando los enemigos se alejaron, el efectivo argentino levantó su cabeza y miró hacia todos lados para confirmar la ausencia del bando contrario. Fue en ese momento que un disparo de ametralladora impactó directamente en el casco de Carrizo. Luego de ello, y conmocionado por el shock, observó cómo efectivos británicos le pedían que se ponga de pie mientras le quitaban su armamento. Cuando miro hace la mano de degüello, cuando giro la cabeza no sentí más nada, declaró el combatiente años después. A pesar de haber levantado las manos en señal de rendición, sus oponentes no dudaron en deshacerse de él. Tiempo después, a pesar de que el ejército contrario lo había dado por muerto, el destino jugó a favor del argentino y José logró despertar, pero estaba en un estado de absoluta conmoción. Su chaqueta estaba llena de sangre. Pasados unos minutos, el soldado comenzó a comprender cuáles eran las causas de su inaguantable dolor. Una bala en uno de sus ojos y pérdida de masa encefálica. Milagrosamente Carrizo no murió. Dueño de una valentía admirable, el soldado pudo recuperarse de semejante daño recibido. Otro de los casos señala a Gary Louis Sturge de ser el responsable de la muerte de un combatiente argentino. Según cuenta el libro Green Eyed Boys, Sturge era el encargado de enterrar 23 cuerpos, tanto de sus colegas como de enemigos.
Mientras llevaba a cabo su tarea, descubrió que uno de esos cuerpos no era un cadáver, sino que se encontraba herido. Gary dudó sobre cuál era el accionar correcto, pero finalmente decidió consultar a Alec Monroe, superior sargento mayor, y este le ordenó que lo ubique con los prisioneros de guerra. A pesar de las órdenes de su superior, Sturge optó por desenfundar su pistola y apuntar impiadosamente a la víctima, quien gritaba despavorida. Los segundos pasaban y la tensión que se vivía era letal. Finalmente el británico decidió disparar ante la vista del capitán Tony Mason, que declaró: Sturge estaba temblando visiblemente justo al tope del promontorio rocoso, y yo pensé que iba a tirarme a mí también. Según Mason, cuando le preguntó al soldado británico por qué había decidido ejecutar al argentino, él respondió: era un francotirador contra francotirador. Aparentemente, Sturge había entrado en un estado de paranoia que le prohibió actuar bajo sus cabales. Tiempo después, Gary declararía: cada hombre tiene derecho a decir lo que quiere. Este país nos da libertad de palabra. Esta es una de las principales razones por las que fuimos allí, para darle a esos ciudadanos británicos libertad de palabra. Voy a dormir feliz y me despierto feliz. Pero si estos casos te parecieron impactantes, espera a escuchar los próximos. ¿Imaginas que un soldado guarde como tesoro partes del cuerpo de otra persona? Pues sí, no te asombres porque es real. Esta impactante historia tiene como protagonista a Stewart McLaughlin, a quien se le descubrió una colección de orejas que había arrancado de los enemigos durante el conflicto. Si esto te genera impresión, debes saber que los autores del libro mencionado revelaron que algunas de estas piezas fueron quitadas de soldados vivos. Al ser descubierto, esto le valió a McLaughlin la quita de honores póstumos y la no inclusión de su nombre en la lista de héroes. Tiempo después de que se conocieran algunas de estas historias, el teniente general argentino Martín Balsa fue uno de los mandatarios que se negaron a reconocer semejantes actos, argumentando que ni él ni nadie de su núcleo tenían información al respecto. En conclusión, durante los últimos años se pudo descubrir más testimonios e historias reveladoras de aquella época, lo que puede llegar a provocar que en un futuro la justicia comience a condenar a aquellos que han hecho atrocidades en la Guerra de Malvinas. Por último, destacamos las palabras de Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM, quien afirma: no negamos la dificultad que tiene esta causa, pero el camino de la verdad y la justicia siempre es escarpado. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿conoces algún otro crimen de guerra que haya tenido lugar en la Guerra de las Islas Malvinas? ¿Crees que en algún momento sus autores serán condenados? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.